Hasta la longitud, profe. Ajá, llegamos hasta a la longitud de la transición que la adoptamos en 5 metros. ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces, ahora sí, estamos en posibilidades de iniciar a plantear el Bernoulli. Ok. Vamos a retomar este dibujito del inicio para que nos ubiquemos y entendamos en dónde estamos parados. ¿Sale? Nosotros vamos a iniciar a plantear el Bernoulli y vamos a iniciar con el Bernoulli en el tramo de 1 a 2. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué es lo que es relevante? Necesitamos conocer el perfil del terreno natural y a diferencia del puente canal, porque el puente canal nosotros vamos a tener un obstáculo, ¿no? Que va a ir por arriba, donde nosotros le fijamos la rasante, que es la continuación del canal. Aquí no, aquí nosotros tenemos que adecuarnos un tanto al terreno natural. Para eso necesitamos justamente el perfil del terreno natural de la parte donde vamos a cruzar. Y entonces tenemos el perfil y necesitamos conocer las elevaciones, muchachos, las elevaciones del terreno natural en los puntos que vamos a analizar. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de obtener los valores de Z, ¿no? Que es la carga, justamente de la carga de posición. Entonces, si ustedes observan aquí en el punto 1, la elevación es 1980.72. Y la elevación en el punto 2 es 1978.83. Esas son las dos elevaciones que yo necesito y necesito saber en dónde estoy ubicado. Ahorita vamos a trabajar este espacio de 1 a 2. Para eso, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que ya conozco. Aquí en este caso, mira, inclusive el autor lo tiene perfectamente desglosado, que es cada uno de los términos. Y nosotros vamos a iniciar planteando el Bernoulli. Ya saben, de un lado todo lo que no conozco, del otro lado todo lo que conozco. Y entonces empezaríamos. Aquí, aguas, no nada más copien por copiar. Aquí nos hace falta Z. Nos hace falta poner Z2 más el tirante en 2 más la carga de velocidad en 2 va a ser igual a Z1 más el tirante en 1 más la carga de velocidad en 1 más las pérdidas. Este es mi Bernoulli que yo tengo que resolver. Una vez que yo ya tengo claro cuál es el Bernoulli que tengo que resolver, entonces sí puedo empezar a desagregar los términos, es decir, a poner de un lado los que voy a calcular y del otro lado los que tengo. Si te das cuenta, aquí te está diciendo el autor, Z1 es el desnivel entre los puntos 1 y 2, es decir, tu carga de posición. El tirante, tienes tu carga de velocidad y las pérdidas ya sabemos cómo se calculan. En la entrada es el 20%, perdón, en la salida es el 20% de la diferencia de las cargas de velocidad. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcular zetas. ¿Qué zeta necesito calcular, chavos? Necesito calcular Z1, porque Z1 no la tengo. Z1 va a ser la diferencia de las cargas de velocidad. Es decir, topográficamente hablando, 1980 menos 1978.83, voy a tener un valor de 1.98. Chéquenlo si es cierto. Mireli, ¿es cierto que 1980.72 menos 1978.83 me da 1.89? ¿Sí? Hecho. Ok. Tengo el tirante en 1. El tirante en 1 ya lo conozco. 1.37.
Ya lo habíamos hecho desde antaño. Fue con lo que iniciamos. Y también calculamos la clase anterior, la carga de velocidad. La carga de velocidad es 0.87. También ya la habíamos calculado. Eso no es nada nuevo. Entonces, ahora sí, vamos a poner del lado de la izquierda todo lo que tengo que calcular. Del lado de la derecha, todo lo que ya conozco. ¿Conozco el tirante en 2? No, lo tengo que calcular. ¿Conozco la carga de velocidad en 2? No, la tengo que calcular. ¿Conozco las pérdidas? No, las tengo que calcular. Pero las pérdidas, acuérdate que cambian de término. Aquí las tenemos hasta arriba. Normalmente están en el término de la derecha. Ahora las cambiamos para lo que no tenemos y lo que tenemos. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Que conocemos. Z1, 1.89. El tirante en 1, 1.37. La carga de velocidad en 1, 0.087. ¿Qué otra cosa conocemos y que no está marcado aquí? Z2, Z2 es 0, más 0, por eso no está aquí. Pero si yo quiero desarrollarlo todo, ahí le pongo más 0, que es el valor de Z2. Perdón, menos 0, porque Z2 va en la primera parte de la ecuación. Si la cambio para acá, es menos Z0. Y Z0 tiene un valor de 0. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Entonces, una vez que yo ya vi qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo, pues lo voy a resumir. El tirante en 2 más la carga de velocidad menos las pérdidas, dice que todo eso debe ser igual a la suma de estos tres. La suma de estos tres, Jorge Eduardo Reséndiz, es 3.347, ¿es correcto? 1.89 más 1.37 más 0.087. Sí, profesor, es correcto. Ok, entonces quiere decir que todo el argumento que tengo yo en la izquierda ¿y cómo lo voy a lograr? Tengo que suponer un tirante en 2. No hay de otra. ¿Cómo lo hice? Parece receta de cocina. Hay que suponer un tirante en 2. Con ese tirante en 2 se calculan las áreas. Con esas áreas se calculan las velocidades. Con esas velocidades se calculan las pérdidas y todo lo que necesito. Entonces, lo que yo tengo que hacer es suponer un tirante en 2. Alguno de ustedes va a sorprenderse quizá ahorita porque no le ha agarrado la onda. Y entonces yo voy a partir proponiendo un tirante de 2 de 3.296. Y se van a asustar, van a decir, ¿cómo de 3.296? ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué estoy partiendo con ese tirante de 3.296? Bueno, lo voy a plantear de otra forma. ¿Alguien me dice por qué el tirante tiene que ser mayor a 2.15? Muchachos. ¿Sí están ubicados dónde estamos? ¿Dónde se va a generar el tirante en 2? Me voy a regresar un poquito hacia acá arriba al dibujo. Estoy ubicado aquí, chavos. Aquí, en el punto 2. ¿Alguien sabe por qué mínimo debiera tener un tirante de 2.15 más algo? ¿No, Darío? Porque 2.15 fue la altura que nos resultó en el cálculo de la sección pasada. El conducto, ok, Ángeles. ¿Y el conducto de dónde a dónde va? ¿Del terreno natural hacia arriba o del terreno natural hacia abajo? ¿Hacia abajo? Perfecto, perfecto, Ángeles. Así se razona. A ver, el sifón, Ángeles, va a venir por aquí abajo. El conducto viene, acuérdate las fotos que les mostré.
cuando vimos las estructuras. El sifón viene de aquí para abajo, tú no lo estás viendo. Entonces tú tienes una altura de 2.15 de la caja esa que calculaste. Mínimo necesitas hacer un boquete del terreno natural hacia abajo de 2.15. Esto va a ser una carga. Y esa carga todavía le tienes que sumar la carga que se genera arriba, la que viene con la que viene, ¿cómo se llama? A presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tú vienes aquí con el canal. Aquí en el canal tienes 1.37. La transición, acuérdate de la foto, la transición es a presión atmosférica hasta que caes. Entonces tú traes un tirante aquí arriba que debe ser menor a 1.37 porque ya hay pérdidas, porque estás recorriendo una pendiente, y otro, tienes la carga completa del conducto. Efectivamente, Ángeles. Entonces yo, de entrada, ya sé que el tirante debe ser mayor a 2.15 porque es la altura que tiene el conducto. Estoy totalmente de acuerdo. Y todavía le tengo que sumar algo que va a traer el tirante de arriba. Si aquí tengo 2.15 mínimo y si le sumo el 1.37, pues lo tengo que tener por ahí de 3.50 y a lo mejor hasta más, ¿no? 3.50 porque no sé cómo se va a comportar. Y mira, efectivamente, estoy suponiendo un tirante de 3.296. Ahora sí nos queda claro. Por eso es que el tirante se ve tan disparado con relación al otro, pero porque tú no estás viendo, ese tirante se está produciendo ya abajo, ya cuando lo estás encauzando para meterlo al conducto. Y efectivamente es por eso, Ángeles. Entonces, si yo propongo un tirante de 3.296, lo primero que tengo que hacer es lo que siempre he hecho, calcular el área. Y efectivamente voy a tener una base de 1.75 por el tirante que estoy proponiendo, de 3.296. Y en ese momento voy a tener un área. ¿Sale? De 5.768. Ahí está. Ya tengo un área de 5.768. Chequen que sea esa el área correcta. Ok, con esa área, ahora sí voy a calcular. El gasto yo ya sé que es el mismo. 6.11 es el que tiene que pasar a chaleco. Y acabo de calcular un área. La velocidad. Entonces, ahora sí, la velocidad es 6.11 entre esa área. La velocidad me da de 1.059, chavos. Sí, profe. Ok. Si yo ya tengo la velocidad, entonces puedo calcular la carga de velocidad en el punto 2. ¿Cómo? Esa velocidad que acabamos de evaluar al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y con eso yo ya obtengo la carga de velocidad. Si yo ya tengo la carga de velocidad, muchachos, podemos calcular las pérdidas. Las pérdidas es el 20% de la diferencia de las cargas de velocidad. Es decir, las pérdidas que calculamos menos estas pérdidas que acabamos de calcular ahorita por el 20%, yo voy a obtener unas pérdidas de 0.206. ¿Es correcto ese dato, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces yo ya tengo las pérdidas, ya tengo todo. Voy a ver si efectivamente ese tirante es bueno o no es bueno. Vamos a sustituir valores. ¿Qué dice? Que el tirante en 2, es decir, el que acabamos de proponer, 3.296, más
la carga de velocidad en 2, la acabamos de calcular, 0.057, menos las pérdidas, 0.006, todo esto debe ser igual a 3.347. Eso era lo que teníamos, a lo que lo teníamos que igualar. Que es el resultado del tirante, la carga de velocidad. ¿Sí? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Entonces, si se igualan ambos términos de la ecuación, el tirante que estamos proponiendo es correcto. Entonces, ese tirante de 2 es de 3.296. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Sí nos queda claro a todos por qué? ¿Sí, Efren? A mí, bueno, yo supongo que cuando proponemos el tirante tenemos que hacer varias iteraciones, ¿no? Hasta Es llegar lo al mismo correcto. que el puente canal. Yo ahorita ya te estoy diciendo el tirante que iguala, pero tú tienes que hacer iteraciones. Pero ¿de dónde vas a partir? No puedes hacer iteraciones empezando de un tirante de 1 metro. Mínimo tienes que empezar de un tirante superior a los 2.15, ¿no? Que es la dimensión que nos dio el conducto. O sea, mínimo. Y de ahí vas a ir modificando el tirante hasta que iguales los dos argumentos de la ecuación. Hasta que el tirante que propongas te satisfaga la ecuación. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Es exactamente lo mismo que en el puente canal. Yo los tirantes que Sí, te estoy profe. dando aquí ya son los que resuelven la ecuación. Para no estar itere, itere, itere. ¿Sí está claro para todos, muchachos? ¿Sí está claro, Sammy, cómo llegamos hasta aquí? ¿Aquí? Porque te Sí, incorporaste profesora. tarde. Te incorporaste Sí, tarde. Entonces, por eso te pregunto, ¿está claro cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué el sí, tirante es tan alto? porque tenía que ser mayor al anterior, ¿no? No, pero no solo mayor, Samantha, mucho mayor, mucho mayor, mucho mayor. ¿Por qué mucho mayor? Lo comentábamos con los muchachos hace ratito. ¿Por qué mucho mayor? Porque acuérdate, Samantha, y por ahí vi varios que entraron tarde. A ver, me voy a regresar porque esa es la parte más importante. Si no les queda claro, no tiene sentido. Nosotros estamos aquí. De entrada primero, Samantha, ubicarme donde estoy. Voy a hacer Bernoulli de 1 a 2. El sifón está por abajo del terreno natural. Aquí en el punto 2 va a recorrer todo esto. Va a recorrer de 2 a 3 por aquí abajo donde dice conducto y va a salir hasta 4. Ahí va a ir el sifón. Entonces tú diseñaste una sección del sifón que tenía una base de 1.75 con una altura de 2.15. Esa sección que tú diseñaste, Samantha, va del terreno natural hacia abajo. De entrada ya tienes una carga, una altura de 2.15. Y si a eso le sumas el tirante que viene aquí por presión atmosférica, que viene de 1 y que se va a clavar hacia 2, tú pudieras empezar a tantear los tirantes a partir de 2.15 más el tirante que tienes en 1. Podrías empezar con 3.50. Con 3.50 a lo mejor no lo satisfaces, te vas bajando hasta que equilibras las ecuaciones. Por eso, el tirante en 1 lo tienes en 1.37, es muy chiquito. Y por eso el tirante en 2 se te hace enorme, de 3.200 y tanto. Porque ya tienes 2.15 que va repletito en el tubo, más lo que se te está generando al ir entrando. ¿Sí está claro para todos? Por eso Sí, ya me tienes ese quedó claro, tirantote. profesora. Ok. Eso es importantísimo. Si no cachan eso, ok. Ya estoy parado ahí en el punto 2. En el punto 2 está pasando esto, Samantha. Aquí está. Vienes arriba. Ángeles, Efren, miren, vienes aquí arriba y estás generando un tirantote de 2. Este tirantote de agua se tiene que meter a este conducto. Este conducto ya es tu sifón.
esta sección del sifón es una sección que tú ya dijiste que la base va a tener 1,75 y que la altura va a tener 2,15, porque eso ya lo habíamos definido, va a tener 2,15. Quiere decir que este tirante en 3 vale 2,15, yo ya no lo puedo modificar. Ahorita yo ya decidí que era 2,15 y tengo que hacer todo el análisis con 2,15. Lo que yo hice ahí aparte, cuando hice una sección, es definir ese pedazo donde tengo el tirante D3, aquí. ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo? Ok, estoy ahí en esa zona. Aquí tengo el terreno natural y estoy generando este tirantote de 2. Cuando yo calculé el conducto, yo dije que esto valía 2,15 con una base de 1,75. Este tirante tampoco lo puedo modificar. Aquí ya sé que va a presión y va a tubo lleno. ¿Cuál es lo que yo tengo que calcular? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Tengo que cuidar mi porcentaje de ahogamiento. ¿Por qué? Porque se me va a generar un tirante diferente. Aquí se me va a generar un tirante D. Este tirante se va a generar al momento de que esto empiece a entrar al conducto. Ya no voy a tener un tirante de 2,15. Voy a tener un tirante diferente. ¿Cuál? No sé, lo tengo que calcular. Que es el que me va a permitir que esto se llene y me dé los 2,15 a tubo lleno. ¿Qué es lo importante aquí que tengo que cuidar? Tengo que cuidar el ángulo que va a formar el agua. Ese ángulo ya está más que estudiado. Más que estudiado. Con la pared de ¿cómo se llama? Con la pared del conducto y el agua cuando va entrando, se me va a formar un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo que se me va a formar? Chavos, este es el que a mí me interesa, Este ángulo que se forma con la pared y el agua es un ángulo que vale 26 grados 34 minutos. Siempre, siempre, porque tú traes la pared vertical y a la hora que el agua va a hacer esto, se va a formar este ángulo de 26 grados 34 minutos. Entonces, con ese ángulo y con las reglas de trigonometría que yo ya sé, tengo que determinar cuánto vale este tirante D. Porque este tirante D a mí me va a permitir definir el ahogamiento. Y yo tengo que cumplir con la regla de que el ahogamiento, para que el sifón funcione, sea mayor al 10%. Si el ahogamiento no es mayor al 10%, el sifón no va a trabajar y no va a salir el agua del otro lado. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a calcular este tirante D. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, yo conozco que el coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? Al tirante en 3, que es el cateto que conozco, dividido entre D, que es el que voy a buscar. Si yo despejo de aquí D, puedo obtener fácilmente, si yo despejo D de esta ecuación, puedo obtener fácilmente cuánto vale D. Y D va a ser justamente el tirante en 3, que vale 2,15, dividido entre el coseno del ángulo. Chequen que el tirante que yo estoy calculando, el tirante D, me dé 2,40. A ver si es cierto que me da 2,40. Sí, profesora. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje de ahogamiento? El porcentaje de ahogamiento es igual a el tirante 2 menos el tirante que calculo, dividido entre el tirante que calculo y multiplicado por 100. ¿Qué quiere decir? 2,296 menos 2,40 dividido entre 2,40 y multiplicado por 100.
¿Cuánto me da de porcentaje de ahogamiento? $37.33. 37.33 es mayor al 10%. Sí. Sí, entonces quiere decir que el sifón va a trabajar, tiene el suficiente ahogamiento para que el agua entre y salga hacia el otro lado. Entonces, el tirante que se va a generar aquí para que esa agua pueda entrar es de 240. Tuerce, forma el ángulo y entra y empieza a saturar porque el sifón va a trabajar a tubo lleno. ¿Está claro para todos? ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Este ángulo no va a cambiar, chavos, ¿eh? Este ángulo no va a cambiar. Este ángulo ya es empírico. Es así como los ángulos de las transiciones. El 2230 es el ángulo que te permite tener la transición más corta y más eficiente. Y el 12 grados 30 es el que te da la transición más larga. Así lo mismo aquí con el asunto del agua. ¿Sí está claro para todos? ¿Está claro cómo se calcula el ahogamiento? Profa, ¿y qué pasa si el porcentaje de ahogamiento no nos da, bueno, nos da menor al 10%? No te sirve, no va a trabajar. ¿Qué tienes que volver a hacer? Regresarte. Tienes que volver a regresarte. Ok. ¿A dónde te tienes que regresar, Efraín? ¿Hasta la altura? Ajá, a la sección. Ok. A la sección. Y entonces ahora sí, ya puedo entrarle al Bernoulli de 2 a 3. Ya tengo los datos de 1, ya tengo los datos de 2, pero me faltan los datos de 3. Sigo avanzando. Aquí lo interesante en la parte del Bernoulli de 2 a 3 es que si tú eres observador, ya tengo presiones. ¿Por qué? Ya estoy adentro del conducto. En 2 todavía no estoy en el conducto. En 3 ya estoy en el conducto. En 2 tengo tirante, tengo carga de velocidad. En 3, ¿conozco el tirante en 3 ya? Sí, es el del conducto. Si conozco el tirante en 3, puedo calcular la carga de velocidad. Aquí, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? La presión. La presión es lo que voy a tener que evaluar. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro dónde estamos parados y por qué? Vamos rápidamente aquí a regresarnos al dibujito para que le eches un vistazo y te ubiques. En 3, ya estoy adentro del conducto. En 2, no estoy en el conducto. Estoy antes de entrar al conducto. En 3, estoy ya dentro del conducto. Entonces, en 3 yo ya tengo bien definida la altura. Ya vale 215. Pero entonces, ¿qué es lo que necesito conocer aquí en 3? En 3 ya, ¿qué está pasando? En 3 ya debe de haber presión. En 3 yo ya lo que necesito conocer es la presión. Y vamos para allá. Vamos a ver qué pasa con las presiones. Porque en 4, pues ya estoy totalmente también con las presiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser plantear nuestro Bernoulli. ¿Qué voy a tener en el argumento de la derecha? ¿Qué voy a tener en el argumento de la izquierda? En el argumento de la derecha, perdón, voy a empezar en la izquierda. Voy a tener el tirante en 3, la carga de velocidad en 3 y la presión en 3. ¿Qué voy a tener en el otro lado? En el otro lado voy a tener el tirante, la carga y las pérdidas. Y si te das cuenta, pues ahí está, de todas formas, pues la nomenclatura, ¿no? ¿Qué dice? HS son las pérdidas. Y ya sabemos que es el 20% de la diferencia de las cargas de velocidad. El tirante en 3, pues es la altura del conducto. Ya lo sé. La carga de velocidad en 3, pues va a ser la velocidad que se genera dentro del conducto. ¿Qué es lo que necesito evaluar ahora? Las presiones, ¿no? P3. Eso ya va a ser la presión interior del agua que genera en el punto 3. Ahí ya tenemos que evaluar, porque ahí ya deja de tener contacto con la atmósfera y entonces ya va a haber presión.
Y entonces vamos a definir los datos que tenemos. ¿Conocemos el tirante en 3? Sí, 215, es la altura del conducto. ¿Conocemos la carga de velocidad en 3? ¿Conocemos la carga de velocidad en 3? De entrada no, pero la puedo calcular muy rápido. A ver, vamos a calcularla, a ver si es cierto que vale .138. Vamos a regresarnos. Continuidad, por ahí ponle. Q es igual a B por A. ¿No? Lo primero que yo tengo que hacer es conocer el área, ¿no? El área la puedo conocer muy fácil. ¿Cuánto vale el tirante? 215. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale la base? 1.75. Si tú calculas el área y la divides entre el gasto, vas a tener la velocidad. Y si tienes la velocidad, la elevas al cuadrado y la divides entre 2 veces la gravedad, vas a tener la carga de velocidad. A ver, háganlo, a ver si es cierto que la carga de velocidad en 3 nos da 0.138. ¿Sí, Ceci? ¿O no? Ok. ¿Alguien más que lo haya comprobado? ¿Que eso obtenemos en carga de velocidad? Sí, profesora. Igual me da lo mismo. Pero... Ok, hecho. Ok, ahí tenemos la carga de velocidad. Entonces ya conozco el tirante y conozco la carga de velocidad. Vámonos hacia el otro lado. ¿Qué conozco? ¿Conozco el tirante en 2? Sí, lo conozco. Ahí está. 3.296. ¿Conozco la carga de velocidad en 2? Sí, la conozco. Ahí está. ¿Qué es lo único? Y ya con las cargas de velocidades podemos conocer las pérdidas. De una vez las evaluamos. Punto 20 por la diferencia de las cargas de velocidad. Es decir, punto 20 que va a multiplicar la diferencia de 0.138 menos 0.057. Y obtenemos las pérdidas. ¿Es correcto las pérdidas de 0.016, muchachos? Sí, profesor. Ok. Si yo ya tengo las pérdidas y observamos el Bernoulli que tenemos que nosotros desarrollar, ya tenemos todos los elementos. Únicamente nos hace falta conocer la presión. Ya tenemos el tirante en 3 que vale 2.15. Tenemos la carga de velocidad en 3 que vale 0.138. Después sigue la presión, pues es la que no conozco. Y todo eso debe ser igual ¿a quién? Al tirante en 2 que sí lo conozco, a la carga de velocidad que sí la conozco y a las pérdidas que sí las conozco. Lo único que voy a hacer es que voy a despejar de
todo este argumento P3 sobre W. ¿Y cómo me quedaría? Pues me quedaría 3,296 más 0,057 más 0,016 menos 215 menos 0,138. Chéquenlo y a ver si es cierto que P3 sobre W nos da 1,081 metros. Sí, profesora. Ok, entonces yo ya lo resolví. Ya sé cuánto vale P3 sobre W. Vale 1,081. Y con eso yo ya resolví lo que está pasando ahí en ese Bernoulli. Ahora voy a hacer el Bernoulli de 3 a 4. Y en el Bernoulli de 3 a 4 yo ya no tengo absolutamente nada con la presión atmosférica. Ya todo lo tengo con presión. Voy a tener presión tanto en la derecha como en la izquierda del argumento. ¿Sí están todos de acuerdo conmigo? Ya voy a tener presión en los dos sitios. Me voy a regresar rápidamente al dibujo. Ahora voy a hacer Bernoulli de 3 a 4, muchachos. De 3 a 4 es, digamos, parte de lo nuevo de ustedes. Es totalmente el conducto. Aquí ya no tenemos contacto con la presión atmosférica. Todo es meramente presión. Entonces, yo ahora tengo que conocer, aquí ya conocí P3 sobre W. Mi objetivo es conocer P4 sobre W, a ver qué está pasando. Ya estoy totalmente en esta parte, encerrada. Y ahora las pérdidas ya no las puedo calcular con la diferencia del 20%. Las tengo que calcular las pérdidas por fricción, porque son las pesadas, son las fuertes, las que se van a generar aquí. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, estamos a menos de un minuto. Ya se va a terminar. Ahí le vamos a dejar. La próxima clase vamos a arrancar y vamos a iniciar con el Bernoulli de 3 a 4. Y yo creo que la próxima clase ya lo concluimos. Para el próximo lunes cambiar de estructura. Estamos con el Bernoulli de 3 a 4 y vamos a plantear nuevamente nuestro Bernoulli, que no tiene mayor problema. Z4, tirante en 4, carga de velocidad y presión. Y va a ser igual a tirante en 3, carga de velocidad, la presión en 3, las pérdidas y las pérdidas por fricción. La próxima clase le seguimos, muchachos. Ya estamos a punto de que se corte la transmisión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos a iniciar de 3 a 4.